Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y por supuesto, vamos a estar tomando el libro de Deuteronomio y vamos a usarlo como base a todo lo que hablaremos hoy día acerca de la familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Leeremos de esta palabra y yo espero que usted siga la lectura de esta palabra. Ya si está en radio y si está en televisión, está teniendo por supuesto allí todo lo que este pasaje dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra una vez más, Señor, para ser guiados y enfocados en tu propósito. Esperamos, Señor, y deseamos con todo nuestro corazón que cada vida hoy sea bendecida, que cada vida hoy sea alcanzada y ministrada en una forma especial. Gracias por lo que hoy nos hablarás. Gracias por lo que hoy nos ministrarás a cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, comprender cuáles son las situaciones, Señor, que están obstaculizando quizás el buen funcionamiento de nuestra familia y cuáles son las actitudes que debemos tomar, Señor, ante los problemas o las dificultades que enfrentamos. Yo te ruego, te suplico, Señor, que en esta hora nos guíes y nos dirijas a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el Hijo de Dios que debe administrar sabiamente su familia. El Hijo de Dios debe administrar sabiamente su familia. Es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy y espero que por supuesto Dios nos pueda bendecir a todos y nos pueda hablar en una forma especial. En los tiempos que vivimos, hermano querido, sin duda la mayordomía sobre la familia se ha vuelto muy difícil, se ha tornado muy compleja y estamos viviendo en un mundo que todos se están rebelando. O sea, toda la generación en sí se está rebelando. Vemos hoy día cómo las esposas se rebelan, por esto también de lo que es la liberación femenina que existe, ¿no? Vemos cómo los hijos se rebelan, que es algo que viene desde muy atrás, pero que hoy se marca mucho más todavía por todas las situaciones que están ocurriendo y lamentamos que sea así. Entonces, podemos concluir que la única manera de lograr el objetivo de alguna forma de unir a la familia o de mantener a la familia en el orden divino, sin duda es a través de la palabra. Todo lo que debemos hacer está en la Escritura. Si vamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Luego vemos en Colosenses capítulo 3 versículo 20, dice: hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces vemos que Dios ha ordenado la familia de acuerdo al principio de autoridad. Dios está ordenando entonces a través de su palabra a toda la familia bajo, como dije, un principio de autoridad. Cada miembro de la familia vive bajo la autoridad de la cabeza, podríamos decirlo, que Dios ha designado o que Dios ha establecido. ¿Cómo graficamos esto? Está Cristo, por supuesto, que es la cabeza del varón, en este caso del esposo, que es el Señor de la familia. El esposo, en este caso, viene a ser la cabeza de la esposa, que es la autoridad sobre los hijos. La esposa, que es la ayuda idónea, de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, la ayuda idónea del esposo y que también es autoridad sobre sus hijos. Y los hijos obedientes a los padres. Dios lo ha establecido de esta manera en su palabra y como Él lo establece entonces es el orden divino. Aquí no es un asunto de yo querer, usted querer o que algunos quieran, sino este es el orden divino de Dios. El esposo vive bajo la autoridad de Cristo. Y es responsable, por supuesto, ante Cristo en cuanto a la dirección y también el cuidado de su familia. La esposa vive bajo la autoridad de su esposo y es responsable ante él por la manera en que ordena su casa y también cómo cuida a sus hijos. Entonces los hijos viven bajo la autoridad de ambos padres, del esposo y la esposa, padre y madre en este caso. Entonces la autoridad de la madre es autoridad derivada, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra. Ella ejerce autoridad sobre los hijos en representación de su marido y el lugar de él. Pareciera un poco raro esto lo que estoy diciendo, pero eso es lo que la Biblia nos muestra en los pasajes que por supuesto ya hemos visto y muchos otros más. Esto tiene gran significado práctico en lo que es la relación entre la madre y los hijos, porque ella está ejerciendo autoridad sobre sus hijos en base a lo que ha sido delegado por Dios y al mismo tiempo representa la autoridad de su marido. De este modo entonces Dios ha estructurado a la familia. De esta manera Dios ha puesto a la familia y siguiendo por supuesto estos lineamientos bien definidos de autoridad y responsabilidad, vamos nosotros a poder ver cómo Dios obra en nuestra familia. ¿Sabe? Es importante reconocer esta estructura en el principio, porque la persona que no reconoce esta estructura que Dios ha establecido siempre va a tener conflictos, siempre va a tener problemas y eso es lo que hoy día ha traído caos a nuestra sociedad. Es poco aprendido esta estructura. En nuestros días, hoy día se rechaza totalmente la autoridad como Dios lo establece en su palabra y mucho menos se pone en práctica esta autoridad. Sin embargo, Dios ha hecho que el bienestar y la felicidad de la familia dependan enteramente de la obediencia de este orden divinamente designado y puesto por Dios. Cualquier cambio que nosotros hagamos a este orden que Dios ha establecido produce únicamente algo deforme, algo que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Dios, recuerde que nos ha dado un orden para que nosotros podamos poner remedio a los conflictos y los problemas que pueden existir. Pero cuando no se lleva este orden, entonces deforma totalmente lo que Dios ha establecido y lo que necesitamos hacer entonces es volver a este orden que Dios estableció. Tanto los hijos como los padres llegan a construir un valioso don de Dios y puedo decir, constituir un valioso don de Dios. Porque Dios ha puesto en nosotros, primero a los padres, madres, a los hijos, y ha puesto en ellos una autoridad que debe ser ejecutada de acuerdo a lo que Dios estableció.
Entonces, en nuestras vidas, nosotros tenemos un don de Dios que ha sido entregado por Dios. La Biblia exhorta, y lo habla claramente en Éxodo 20:12, que los hijos deben honrar a sus padres. Los hijos deben honrar a sus padres. Y los padres, por supuesto, en la palabra de Dios, deben disciplinar a sus hijos en el Señor, según Efesios 6:4. Debemos disciplinar a nuestros hijos en el Señor. O sea, los padres que conocen al Señor son una bendición para los hijos. Ellos van a ser encaminados en la senda de la vida eterna, y los padres, por supuesto, reciben a sus hijos como una herencia del Señor. Lo ven como algo que Dios ha entregado para sus vidas, y honran a Dios de esa manera, haciendo lo que la palabra de Dios enseña, haciendo y realizando lo que la palabra de Dios muestra. En el Salmo 127, versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, o cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, en esto vamos entendiendo lo que Dios establece en su palabra. Pero también los esposos deben administrar su relación conyugal, la relación de la pareja, del matrimonio. El esposo debe cuidar la relación con la esposa, y a la inversa. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7: vosotros maridos, nos habla a los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy día vemos en nuestra sociedad que la familia está en peligro, y es triste verlo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Someternos a la palabra de Dios. Los hijos de Dios debemos someternos constantemente a la palabra de Dios, que sin duda los hijos de Dios deben conocer todas las áreas o todo lo que está sucediendo a su alrededor o lo que está pasando, pero quizás no podremos hacer nosotros grandes cambios en lo que está sucediendo, como por ejemplo en la política o en las normas o las leyes que se establecen. Pero sí podemos nosotros someternos a la palabra de Dios. Y como dije, la familia está en peligro. Veamos algo importante, que quizás es una historia que muchos la han leído porque está en el Antiguo Testamento y es fácil memorizar ciertas historias, quizás no con detalles, pero sí es fácil saber de esas historias. Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 24 al 31. Voy a leer varios versículos para que entendamos a lo que quiero apuntar cuando digo que lamentablemente la familia está en peligro. Y dice: y vino Absalón al rey, el rey era David, y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey a su siervo y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, el rey no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo a Absalón: pues si tú no vienes, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David un rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado.
Entonces, levantándose David, arrojó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. ¿Por qué he leído este pasaje? Porque este pasaje nos muestra en realidad lo que las familias están sufriendo hoy. Este pasaje nos relata la historia de una de las familias más enfermizas de la Biblia. Suena extraño, ¿no? Decir, pero es la familia del rey David, pastor, tenga cuidado, es el rey David. Pero entendamos aquí lo que quiero enfocar. Consideremos a esta familia. El esposo cometió adulterio, el rey David. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar, la hermana de Absalón. El padre no disciplinó a Amnón. El hermano de Tamar, Absalón, mató a Amnón. Estamos hablando de la misma familia. El padre, tiempo atrás, había cometido homicidio y lo encubrió. O sea, la familia fracasó porque un hombre no supo enlazar su relación con Dios con la relación con su familia. La ironía de esto, y quiero plantearlo, es que el que encabezaba esta familia era un hombre temeroso de Dios. Recordemos que la Biblia dice que David era del agrado del corazón de Dios. O sea, él tenía corazón según el corazón de Dios. Lo que quiero decir es esto, que aún las personas más temerosas de Dios tienen problemas de familia. Y eso es una realidad. Puede la persona ser muy temerosa de Dios, ser un buen cristiano en la iglesia, puede ser un buen creyente en la iglesia, servidor en la iglesia, pero tiene conflictos familiares que no ha podido reparar. Lo vemos en David. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a la esperanza en Dios. Y aún en la situación más terrible que estemos viviendo, debemos confiar en el Señor. Nadie, como dice un dicho, nadie está libre de tener conflictos o problemas con los hijos. Pero es importante entender nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. La familia, hermano querido, que tiene una mala comunicación puede dificultar las relaciones entre los padres y los hijos. Es muy común escuchar hoy día adolescentes que afirman que sus padres no les entienden, o a padres decir que sus hijos no les hacen caso. En ocasiones pareciera que dentro de una misma familia todos hablan lenguajes diferentes. Ahora, veamos algunas razones por las cuales hay una falta de comunicación. Porque nunca se aprendió o no tuvo el ejemplo. Yo perdí a mi padre a la edad de 7 años. Nunca tuve padre. Tampoco tuve un abuelo por mucho tiempo. Mi abuelo falleció algunos años después. Debo haber tenido unos 14 años. Por lo tanto, no tuve una imagen de padre. No tuve instrucción. Y en otras palabras, hoy debería tener una familia totalmente destruida porque no tuve padre, no tuve ejemplo, nunca aprendí. Pero la palabra de Dios me ha enseñado a ser padre. Y no digo con esto que soy el mejor padre, ni siquiera lo pienso, pero a través de la palabra de Dios me he dado cuenta qué es lo que debe hacer un padre y trato en lo posible y hago mis esfuerzos día a día para ser un buen padre. Entonces aquí también vemos que muchas personas cometen errores porque nunca aprendieron, porque no tuvieron ejemplo. Lo otro es el problema de ser vulnerable, o sea, tienen temor de ser vulnerables y ser rechazados por sus hijos. El otro problema es que piensan que la comunicación es algo imposible. ¿Para qué perder el tiempo con mi hijo si no me hace caso? ¿Para qué perder el tiempo con ellos si no escuchan? Otros piensan que no tienen nada que ofrecerle a sus hijos, que sus opiniones no son interesantes, y eso quiebra lamentablemente la comunicación. Entonces la pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿cómo debo comunicarme mejor? ¿De qué manera debo comunicarme mejor? Una de las situaciones que debemos tener mucho cuidado es
de cómo criticamos. ¿Cómo criticamos? Si tenemos que ofrecer una crítica, porque es lógico, los padres observan lo que los hijos hacen, si lo hacen bien o lo hacen mal, que sea una crítica constructiva, aunque quizás no existe mucho, ¿no? Pero de alguna manera podemos dar algunos consejos para que usted tenga cuidado cuando critica a sus hijos. Lo que debiéramos hacer es por lo menos decir 5 cosas buenas acerca de la persona antes de criticar una cosa. Eso es como decir, tírales un poco de flores para que después cuando le digas lo que quieres arreglar, entonces no lo tome tan a mal. Criticar el problema es una de las cosas que debemos hacer, pero no a la persona. A veces criticamos a la persona y no criticamos el problema. Tenemos que quedarnos también en el presente cuando criticamos. No nos desviemos del asunto. No nos agitemos y tratemos de arreglar problemas pasados. Trate con el asunto que realmente le molesta. Ahora, lo que también debemos estar dispuestos es aceptar la crítica constructiva también. Porque también nuestros hijos dirán algo que no les gusta de nosotros. Ahora, Proverbios 23, versículo 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No hace mal escuchar, para nada, pero es importante que nosotros apliquemos nuestro corazón a la instrucción y a la enseñanza. Una de las cosas que debemos hacer es que debemos mostrar perdón inmediatamente. Pedir perdón y también perdonar. Uno de los problemas mayores dentro de las familias hoy es eso. Lo vemos también dentro de la familia cristiana, ¿no? La iglesia misma. Oh, cuánto nos cuesta perdonar, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta que nos perdonen, no? Ese es un problema muy serio. Entonces debe haber perdón en esto. Lo otro que debemos hacer es expresar nuestra preocupación por nuestros hijos, nuestros temores, y debemos hacerlo demostrándolo con sabiduría. La ansiedad que a veces tenemos, entonces debe ser demostrada con sabiduría. Los creyentes, hermano querido, tenemos la bendición que nuestra comunicación con Dios trae inmediatamente como consecuencia una comunicación eficaz con nuestra familia. O sea, si tenemos buena comunicación con Dios, debiéramos tener buena comunicación con nuestra familia. Otro principio bíblico muy importante en la comunicación familiar eficaz es que los niños estén muy bien instruidos en la palabra. Muy bien instruidos en la palabra. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Todos sabemos ese versículo de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción desde la niñez es sumamente importante. El niño adolescente, el joven instruido en la palabra del Señor, entiende la importancia de la comunicación familiar. Él bien sabe que ante cualquier circunstancia debe acudir a la familia para solucionar los conflictos. Esto le permite sentar bases sólidas en sus relaciones interpersonales. Entonces, la familia cristiana es un ejemplo que impacta, es un ejemplo en la sociedad, porque su fundamento está basado en la palabra de Dios, se rige por los principios bíblicos. Entonces, esta le permite llevar de manera eficaz sus relaciones a fin de ser mejores ciudadanos, respetuosos de los demás, porque la palabra de Dios está en ellos y ellos tienen este principio bíblico. Ahora, hay frases que permiten mejorar la comunicación familiar. Hay muchas, cientos, pero yo solamente voy a delinear algunas de ellas, frases y palabras que permiten tener una mejor comunicación familiar. Ejemplo, gracias. Qué increíble palabra. ¿Cuántas veces escucha usted esa palabra? Gracias, papá, gracias, mamá, gracias, hija, gracias, hijo. Gracias. Comunicación. Otra frase que también es importante: te amo, te respeto. Eso es lo que está diciendo. Te amo.
Estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas? Cuéntame. Lo hiciste muy bien. Excelente. Perdón, lo siento, me equivoqué. O sea, son frases las cuales dejamos de decir o dejamos de utilizar. Te entiendo. Cuando alguien está hablando y nosotros lo estamos escuchando o oyendo, sí, te entiendo. Tú puedes. Eres importante. Son frases que no utilizamos mucho. Juntos vamos a encontrar una solución. Juntos vamos a encontrar una solución. En Dios todo lo podemos. Vamos a orar por eso. Busquemos dirección en la palabra de Dios. Reconozco mi error. ¿Cuántas veces nos equivocamos, hermano querido? Un montón de veces. Esas son frases que podemos utilizar, que podemos, por supuesto, llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro matrimonio. Entonces nos preguntamos ahora, ¿qué es una familia cristiana? ¿Qué es una familia cristiana? Porque claro, cualquiera puede decir, no, ellos son cristianos, entonces son una familia cristiana. Pero ¿qué es realmente una familia cristiana? La familia cristiana es el resultado de una planificación de Dios. Dios se propuso tener una familia muy grande que la denominó iglesia. De este modo entonces agrupó a todas las familias en un mismo lugar para darle las mismas instrucciones de vida. De manera que todo el núcleo familiar, absolutamente todo el núcleo familiar se mantuviera sujeto a esas directrices o a esa dirección de la voluntad de Dios. En cuanto a esto, por supuesto, Él fue muy específico para establecer sus propósitos en la creación. Cuando Él creó a la familia, dejó claro que bajo sus preceptos era como podían ser instaurados mediante la unión del hombre y de la mujer. O sea, no hay otra forma. La familia fue creada por Dios y funciona bajo los parámetros de Dios y funciona bajo los preceptos de Dios. No hay otra manera. Entonces también estos grupos de familias en el campo religioso se acostumbran llamar familia cristiana. Por otra parte, una excelente familia cristiana, si lo puedo decir, es la que ¿cómo decirlo? La que ha consentido en alinearse con los principios bíblicos. O sea, que vive bajo los parámetros de Dios. Es decir, casarse con el compromiso de asumir la función que Dios le ha entregado. También han entendido que su institución como familia no ha sido establecida por el hombre, sino por el contrario, nació de la concepción de Dios para el beneficio del hombre. Veamos cuáles son las características de una familia cristiana. ¿Cuáles serían las características? Aquí es bueno que usted haga un ejercicio, ¿no? Para ver si está dentro de estas familias cristianas. Una familia cristiana tiene buena relación entre los esposos con una excelente manifestación de afectos. Segundo, los padres de una familia cristiana motivan a los hijos con disciplina, perseverancia y amor. Una familia cristiana en las finanzas mantienen una sabia administración, lo ajustan a las prioridades del presupuesto familiar, fomentan el respeto en la casa y en la sociedad. Una familia cristiana tienen un compromiso con la iglesia de asistir y llevar a los hijos.
La familia cristiana tiene la capacidad de promover con su enseñanza conductas sanas. Una familia cristiana es alineada a los propósitos de Dios. En una familia cristiana, Cristo constituye un sagrado refugio para la familia. En una familia cristiana, la confianza la depositan en su Creador. En una familia cristiana, han hecho de su corazón un altar para que more Dios. Esa es la realidad entonces que nosotros debemos aprender. Veamos ahora por un momento la familia cristiana y los valores. Afortunadamente, todos conocemos la importancia que tienen los valores para la sociedad. Y por ende, en cada familia se ejerce esa influencia de tener buenos valores. Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En este pasaje o estos versículos que acabamos de leer en las Escrituras, el apóstol Pablo recomienda a todos los seguidores de Cristo que permanezcan pensando en todo lo que es justo, perfecto ante Dios. Y ahí Pablo lo que hace es mostrar una lista de acciones que toda familia cristiana debe tener presente, por lo que él indica que en esto tenían que pensar. Él dejó expresado claramente: si lo aprendiste, si lo recibiste, si lo oísteis. Por esto es tan necesario que en nuestras familias podamos tener valores cristianos, ya que ayudan a fortalecer nuestra relación. El valor del amor, el valor del agradecimiento, el respeto mutuo, la responsabilidad, la honestidad, la honradez, la confianza, la solidaridad, entre tantos otros, que son valores que deben estar en la familia cristiana. Entonces, eso debe cultivarse constantemente y debemos pensar constantemente en ello para ejecutarlo y aplicarlo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podemos cultivar entonces un ambiente de gracia, de santidad en el hogar? ¿Sabe? Como creyentes, nuestra primera responsabilidad es amar a Dios con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Entramos en su presencia cada día para cultivar una relación íntima con nuestro Señor, para tener esa relación íntima. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de pasar el conocimiento de Dios a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Los inspiramos a buscar a Dios, a tener comunión con Él y a aprender, por supuesto, a administrar juntos como familia para la gloria de Dios, y el avance de su reino debe ser llevado adelante en el lugar donde estamos. Es sumamente importante que nuestros hijos sirvan a Dios, que amen a Dios, que pongan a disposición de Dios sus talentos, que por supuesto Dios mismo se los ha dado. Ahora, para poder hacer esto, es muy importante que Dios sea el centro de nuestro hogar. Nuestro hogar necesita ser la morada de Dios, por supuesto, un lugar que atrae su presencia y donde él se siente cómodo y bienvenido. Debemos cultivar un ambiente de gracia y de santidad en el hogar que invite a la presencia de Dios y provea protección, hermano querido, contra los ataques y la influencia del maligno.
Pero la pregunta salta inmediatamente: ¿cómo podemos hacer esto? Hay que empezar, hermano, con el fundamento, que es el altar familiar o culto familiar o devocional familiar, como usted quiera llamarlo. En el altar familiar, donde nos unimos como familia y ponemos una cobertura especial sobre nuestra familia. Es en el altar familiar donde recibimos sabiduría y revelación de la palabra de Dios de una manera realmente poderosa. A través del culto familiar damos gloria a nuestro Padre Celestial. Además, el culto familiar trae alegría al hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del culto familiar? Primero, el culto familiar profundiza y fortalece las relaciones familiares. Provee también una oportunidad para que los padres practiquen su liderazgo, la enseñanza para sus hijos con principios bíblicos, los cuales marcarán sus vidas por siempre. Y también las familias que realizan cultos en sus hogares tienden a llevar ese mismo espíritu de alabanza a su iglesia local. Entonces es sumamente importante lo que nosotros debemos hacer. Déjame terminar con este mensaje y ya hacer la conclusión. La familia cristiana debe comenzar a aportar los beneficios de los cuales el Señor nos ha dotado. Nosotros no podemos guardar los talentos ni dones que Dios nos ha dado, debemos aportarlos a la obra de Dios. Al mismo tiempo debemos mostrar al mundo que nuestro Rey, que nuestro Señor Jesucristo puede hacer nuevas todas las cosas. Aquí no importa qué tan deteriorado pueda estar el núcleo familiar. Hemos conocido a un Dios bueno que restaura, hemos conocido a un Dios poderoso, y más cuando fue Él el que instituyó la familia y conoce el funcionamiento que debe tener la familia. Entonces es tiempo de dar a la familia el lugar, cuidado y valor que se merecen. La familia no se puede sustituir por nada. Hay que cuidarla como el regalo preciado que nos otorgó nuestro Dios, ese regalo maravilloso que Él nos entregó. A fin de cuentas, vamos a rendir ante nuestro Padre una cuenta muy estrecha por ella, como mayordomos y además como sacerdotes de nuestra familia. Y sería un tremendo gozo decir con mucha firmeza ante el Señor que hemos cumplido, que hemos dado el mejor cuidado que pude o que pudimos hacerlo, y de esa manera entonces estaríamos con gozo delante del Señor. Entonces debemos de esta manera honrar a Dios y ser ejemplo como cristianos para muchos que por supuesto también no conocen al Señor, que necesitan conocer a Dios, y que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida familiar, ellos reconocen que Dios está en nosotros. Amemos a nuestra familia y no perdamos la preciosa oportunidad de guiarlos, de formarlos en los principios y los valores del Señor. Por supuesto que Él establece totalmente en su palabra, y cuando vamos a su palabra podemos ver lo que Dios desea. Recuerde, hermano querido, siempre recuerde que su familia es una institución de Dios. Fue instituida por Dios. Dios la creó, así como creó la humanidad para tener honra y gloria para sí mismo. O sea, nos ha creado para gloria de su nombre. Veamos lo que dice Isaías capítulo 43 versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, una familia cristiana no es solamente una familia hecha de cristianos. Es una familia donde Cristo es Señor y donde su palabra es la base del código moral que tiene esa familia. O sea, si Cristo es verdaderamente el Señor en una familia, su relación con Cristo va a influir todas las relaciones entre los miembros de esa familia.
afectará a esa familia en cómo gastan su dinero, en cómo gastan su tiempo o lo utilizan, cómo adornan su casa, cómo pasan su tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede colocar todo. Allí Dios será el Señor. Nuestro Dios, hermano querido, nos ofrece el mejor consejo cuando estamos en problemas familiares, y es nuestro deber obedecerlo en vez de seguir las prácticas y las tradiciones mundanas. Las condiciones y las situaciones pueden cambiar, pero los principios básicos establecidos por el Creador durarán para siempre. Tal como lo dice la palabra del Señor: pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Hermano querido, tenemos una tremenda responsabilidad como hijos de Dios, tremenda responsabilidad ante Dios. Entonces, como hijos de Dios, debemos administrar sabiamente la familia. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy, Señor, dándote gracias por esta palabra. Agradeciendo, Señor, el que nos permitas en esta hora y momento poder analizar y profundizar, Señor, en este tema. Hoy, cuando la sociedad, Señor, está destruyéndose poco a poco y ha perdido los principios y los valores, Señor, que tu palabra nos enseñan, y los problemas han aparecido por miles, Señor, sin duda necesitamos volver al modelo original. Ayúdanos, Señor, para que podamos, a través de tu palabra, despertar, Señor, y entender que necesitamos volver a ti y a tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por educarnos, guiarnos, enfocarnos. Gracias por ministrarnos. En el nombre de Jesús te agradecemos infinitamente a ti, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.